Muy buenas tardes. Dan ganas de hacer peripatética esta sesión y marcharnos, aunque sea aquí a pasiegas. Pero bueno, gracias a Dios, con Higinio no es la primera vez que tenemos esta experiencia. ¿Te acuerdas aquella vez que viniste y estábamos casi en tertulia? Este año es un año peculiar en el Centro Cultural Nuevo Inicio por el espectro de actividades y las fuerzas físicas que tenemos menguantes y que por lo tanto están obligándonos a hacer una economía de actividades enfocada de otra manera. Este año el plato fuerte es la exposición que se inauguró el sábado pasado del maestro don Antonio Campillo, con dos sedes, una en la Catedral y la otra en la Escuela de Magisterio La Inmaculada, allí en el Almanjayar. Pero Higinio el profesor Higinio Marín es una persona, digamos, que forma parte de la plantilla fija de los Galácticos y que, bueno, quizá a veces yo pensaba viniendo en que es la amistad la que nos une y nada menos que eso. Es decir, que el hecho de que lo invitemos y que casi todos los años, si no todos, pueda venir a hablarnos de trabajos que está desarrollando y muchas veces, como va a ser el caso de hoy, de trabajos que ocupan ahora mismo su mente y sus días, ¿no? Y sus horas de trabajo, pues es una ocasión enorme de volver a vernos y también de filosofar en familia, en amistad y de crecer juntos, ¿no? El profesor Higinio Marín es actualmente profesor titular de Antropología Filosófica en la Universidad CEU Cardenal Herrera, en su sede de Elche. Es autor de diversos libros, La invención de lo humano, Teoría de la cordura y de los hábitos del corazón, editado por Pretextos, libro que estoy ahora zambullido en su mitad, justo, in media res. Y de este libro, que es El hombre y sus alrededores, uno de cuyos capítulos va a ser básicamente el centro de la intervención de hoy del profesor Higinio Marín, y que sirve además de eslabón, como él les explicará ahora, con el libro que está escribiendo en estos momentos, ¿no? Hoy viene a hablarnos de la manipulación del deseo y, sin más dilación, le cedo la palabra a él. No sé. Perfecto. Pues muchísimas gracias por la invitación. Vengo encantado siempre que me llaman y es verdad que me siento parte de lo que antes se llamaba la plantilla extraordinaria y ahora daría lugar a muchos equívocos, ¿no? O supernumeraria, ¿no? Que es la de las personas que no forman parte de la institución, pero que por afinidad, por simpatía, nos honramos con participar de las actividades del Centro Cultural. Bueno, muchas gracias, estoy encantado. Y aunque ustedes no lo crean, yo, por esta naturaleza entre sadomasoquista que tiene la filosofía según Foucault, yo estoy encantado de que sean ustedes tres. No sé por qué, me produce una secreta e inconfesable satisfacción. Debe ser porque confirma el complejo de minoría o de estar haciendo algo subversivo y contracultural. Así que muchas gracias por estar aquí. Y si les parece, no pierdo más tiempo en preámbulo. Les voy a contar, este libro es un libro de conferencias, es verdad que suficientemente retocadas para que tengan el decoro de publicarse y de darse al público, pero también guardando la naturaleza y la textura de exposiciones orales dichas en voz alta y en público, ¿no? Lo que quiere decir que recoge las conferencias que por invitación de instituciones como esta o de otra índole o universidades, hay también 2 lecciones magistrales de 2 universidades. Quiere decir que en las conferencias, bajo otra naturaleza, bajo otra organización, se vuelcan las cuestiones que uno está trabajando. Así que, en muy buena medida, este libro es el reverso de un tapiz, cuando el tapiz son los libros que uno ha escrito con voluntad, por así decir, literaria, o sea, con voluntad de componer un texto, aunque sea un texto
con consistencia argumental como es la filosofía. Y en ese reverso del tapiz hay hilos que no pertenecen a los libros ya escritos. La mayor parte de las conferencias que hay en este libro son reversos, fragmentos, a veces prototextos, o sea, las primeras versiones, aunque sea como producto de una transcripción de capítulos del libro Teoría de la Cordura, que ha mencionado Eduardo. Pero hay algunos que son anticipaciones de libros que todavía no se han escrito, que no se han publicado, y en concreto el capítulo que nos ocupa hoy, que es el cuarto, la manipulación del deseo, es un resumen comprimido, una totalidad rápida y esencial, que es como Aristóteles define lo intuitivo, de manera más amplia en terminología aristotélica, lo poético, pero una totalidad rápida y esencial del texto que ahora estoy casi desesperadamente, denodadamente intentando dar a luz, ¿no? Bueno, así que vengo con mucho gusto a contárselo, porque primero, porque los tienen a su disposición y escrito, y en segundo lugar, porque es solo una ocasión más para seguir pensando en lo que ahora estoy, como decimos en Murcia, afanao, ¿no? No sé si en Granada también se dice, y en Chile, me imagino que no. Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de esbozar, con el tiempo que tenemos y con la extensión que podemos hacer, no es tanto un retrato como una caricatura, ciertamente. Esbozar algunos de los rasgos, de los perfiles diferenciales y característicos de nuestro tiempo. Se trata de ensayar, aunque sea al nivel de tentativa, una filosofía de la cultura contemporánea que es también simultánea e indisociablemente una antropología filosófica de los paradigmas antropológicos con vigencia, ¿no? Y para hacer eso, comprenderán ustedes que es inexcusable ponerse en la situación de no dejar pasar desapercibidas las singularidades, algunas de las singularidades que señalan el perímetro que permite diferenciar nuestra época de otras. Es verdad que ese perímetro y esas singularidades se pueden atisbar desde muchos puntos de vista y que además los puntos de vista segregan y seleccionan qué singularidades comparecen. Así que quizás sea mejor definir ese perímetro sobre la base de ciertas características que puedan resultar indiscutibles. A mi juicio hay dos. De una les voy a hablar nada, porque a mi juicio está pendiente de una reflexión de alcance. Y es, sin ninguna duda, en nuestro tiempo hay singularidades que implican aspectos inéditos de la condición histórica humana y de la cultura del hombre, pero inéditos desde el primer día en el que hubo un sapiens sobre el planeta. Y además son tan indiscutibles que no dan lugar a la sospecha de exageración. Nunca nadie en la historia de la humanidad pudo tener la expectativa de que la especie pudiera extinguirse por efecto de la propia acción humana. Y nunca antes ocurrió semejante cosa. Y sin embargo, desde que se descubre la energía atómica, sabemos que eso es una evidencia, y además la energía atómica no fue más que una especie de primicia, porque desde entonces, por refracción, se han ido sucediendo las formas en las que el ser humano se descubre a sí mismo como una amenaza potencial para la subsistencia de la especie, y que tienen iridiscencias de todo tipo, más fiables o menos, pero desde luego no desechables como amenazas potenciales. La cuestión ecológica está en la primera fila de esos asuntos, ¿no? Bueno, al respecto, he dicho antes que hacía falta una reflexión de alcance. Ya la ha habido en cierta medida, ¿verdad? La
filosofía de Heidegger en muy buena medida es una reflexión sobre la técnica, y quizá el libro que más explícitamente lo aborda sea La ética de la responsabilidad de Hans Jonas y las obras posteriores que han seguido su estela, ¿no? Yo no me quiero fijar en este asunto, aunque tampoco lo vamos a dejar completamente de lado, sino en la segunda cuestión que, a mi juicio, de manera muy indiscutible, supone un hito sin precedente. Sin precedente en sentido propio, lo cual no quiere decir, no hay nada en la historia del hombre que esté completamente imprecedido, pero tampoco es verdad que todo lo que existe y lo que hay bajo el sol lo haya sido siempre. A mi juicio, eso es una miopía histórica, y en el plano histórico-cultural es muy poco juicioso. Decirlo respecto del ser humano y respecto de la estructura constitutiva del ser humano, que la tradición llamaba metafísica, puede ser más o menos plausible y más o menos sostenible, pero desde luego en el orden histórico-cultural pensar que no hay nada nuevo bajo el sol es sencillamente cancelar las posibilidades de la autocomprensión histórica. Bueno, dicho eso, ¿cuál es la segunda cuestión? Que no es propiamente hablando una cuestión, sino una constelación de cuestiones. La modificación de las condiciones materiales de la existencia que se da en las sociedades desarrolladas contemporáneas. No me puedo extender porque además ustedes no lo necesitan, ¿no? Pero baste con decir los siguientes datos. Sabemos por los yacimientos arqueológicos, por ejemplo, en el Creciente Fértil, que desde el año 8000 a.C. hasta el 1000 a.C., la esperanza media de vida que podemos calcular por los yacimientos arqueológicos de la población en la zona geográfica más fértil y donde se había dado un desarrollo más exhaustivo e intensivo de la agricultura, que es el descubrimiento crucial que tiene lugar a partir del año 8000 y que modifica las condiciones materiales de la existencia de manera que a nosotros hoy nos resulta casi inimaginable, la esperanza media de vida eran 30 años. ¿Cuál era la esperanza media de vida del sapiens cuando se trataba de comunidades cazadoras-recolectoras? Es una conjetura que no podemos hacer, pero con toda seguridad podemos establecer que es menor de 30 años. Esa esperanza media de vida se modifica en los siguientes 1500 años, o sea, desde el año del nacimiento de Jesucristo, por utilizarlo como referencia cronológica, hasta el 1500 en Europa, y ahí ya podemos tener datos muy fiables. Sabemos que la esperanza media de vida en el continente europeo está entre los 35 y 40, más cerca de los 35, depende de la zona, depende de... 35-40. Por supuesto que había personas que alcanzaban los 70 y los 80, pero eran el 5% o el 10%. Claro, la esperanza media de vida de los europeos en el siglo XIX, principios del siglo XIX, a lo largo de todo el siglo XIX en Europa, claro, es verdad que puede haber variaciones geográficas, que eso está afectado por condiciones médicas, por vale, da igual. Para resumir, en 1950 en España no llega a los 60 años de vida. 1950, 60, no llega a los 60. Desde el 4000 antes de Cristo hasta el 1950, la esperanza media de vida se dobla de 30 a 50 y tantos. Y eso supone un cambio de una magnitud colosal respecto de lo que había pasado entre el 5000 antes de Cristo y el surgimiento del sapiens, 100.000, 200.000, 80.000, 60.000 años. El cálculo se vuelve tan incierto y tan tenebroso que no se puede establecer. Pero es que del año 1950 al 2000 se pasa de 60 a 80 y tantos. La modificación de las condiciones de vida que se produce del año 50 en España al 2000 es de una proporción que, si la tradujéramos a velocidades cósmicas, significaba la desintegración de la materia.
Si tradujéramos esa escala a la velocidad de un cuerpo físico, esa aceleración supondría la descomposición, su transformación en luz. Como entenderán ustedes, una metáfora, pero vale para hacerse cargo del asunto. A día de hoy, el año del terremoto en Haití, la mortandad infantil, se entiende por mortandad infantil la muerte de los niños nacidos en su primer año de vida, ¿vale? Suponemos, porque no tenemos datos ciertos, pero suponemos que estaba entre el 200 o el 300 por mil, o sea, entre el 20 y el 30%. De cada 10 niños nacidos morían entre 2 o 3 en el primer año. En los primeros 10 años se acerca al 50%. La tasa de mortalidad en España en el año 2009-2010, era del 0,4 por mil. 4 de cada 1000. De 200, el país más pobre del planeta, que era Haití, pero no el que vive en peores condiciones, pero bueno, de 200 a 4 por 1000. La principal causa de mortandad femenina en 2/3 del planeta, hoy, esta mañana, la semana pasada, sigue siendo el parto. En las sociedades desarrolladas, el porcentaje de muerte maternal en el parto es del 0,01 por 1000. O sea, se muere una de cada no sé cuántos mil, 30.000, 40.000, 50.000. O sea, por primera vez en la historia del Sapiens, por primera vez, poblaciones masivas no han experimentado el miedo a la muerte y a través de estados carenciales. Por primera vez en la historia del Sapiens, por supuesto que ha habido microsociedades aristocráticas. Por ejemplo, la edad media que se ha establecido sobre las momias de los faraones, la edad media superaba en 5 años a la general. Se suponía que eran los sujetos mejor alimentados, mejor. Pero, por supuesto que ha existido microsociedades aristocráticas. Pero ni siquiera en esas microsociedades aristocráticas se ha conseguido semejante régimen de satisfacción de las necesidades de la vida como en las sociedades contemporáneas. A tal punto que la experiencia misma de la existencia ha mutado en su morfología, al menos en un aspecto sobre el que quiero llamar la atención, que es precisamente sobre lo que vamos a conocer como la inexperiencia de la necesidad, la contemporánea inexperiencia de la necesidad. Para entender por qué el sujeto contemporáneo está en esa situación de inexperiencia de la necesidad, completamente insólita, desde luego, completamente insólita como una variable definitoria de la situación histórico-cultural, ¿vale? Habría que entender primero, y lo vamos a hacer muy directamente, qué es una necesidad, qué podemos definir por necesidad. Porque es un término que se introduce en la historia de la idea europea y de la filosofía, pero se introduce siempre entre ambigüedades y equívocos que la hacen muy incierta. Sin embargo, si convenimos en que podemos entender por necesidad que es todo estado carencial, toda situación carencial, en y mediante la cual el sujeto tiene noticia de su propia condición mortal, entonces podemos llegar a una idea de qué es la necesidad. Necesidad es aquella carencia cuya insatisfacción le da al sujeto noticia de su vulnerable y frágil condición mortal. O dicho de otra manera, más directamente, necesidad es aquella carencia cuya insatisfacción el sujeto la experimenta con la autoconciencia del miedo a morir. Si definimos necesidad así, es muy probable
que ninguno de ustedes, yo no, hayamos tenido experiencia de la necesidad. No sé si ustedes, yo recuerdo a mi abuela que vivió la guerra y antes de 1950, que con una expresión que yo sepa es muy murciana, pero quizás sea muy castellana, me decía: hijo, tú no has padecido necesidad. Pues de eso se trata exactamente. Cuando al acuñar el término inexperiencia de la necesidad, se trata precisamente de dar razón de la inexperiencia de la necesidad como padecimiento, como una carencia en la que se transparenta y se recibe noticia de la condición mortal. Este hecho tiene, a mi juicio, en tanto que es sostenido, que abarca de cursos biográficos completos, más todavía, de cursos generacionales completos, que se estructura como el régimen consolidado y asegurado de la existencia y de la satisfacción de las necesidades, y de eso se trata en las sociedades desarrolladas. Esa variable tiene la potencia para modificar la morfología del sujeto y de la autoconciencia del sujeto. ¿En qué punto? A mi juicio, en dos direcciones y las dos cruciales. La primera, el sujeto pierde la experiencia de la propia condición mortal como el contenido definitorio de sí mismo y de su condición. Creo que uno de los cambios culturales y antropológicos más decisivos que se han operado en el último tercio del siglo XX es que por primera vez unos seres humanos, en particular el tercio, no tanto, pero digamos que el tercio de sujetos que viven en las sociedades desarrolladas, ha suspendido